Quisiera comenzar leyendo Juan 6:28. Y rapidito vemos un trasfondo de esto, ¿verdad? Antes de leer el versículo, Jesús había multiplicado los panes y los peces, esa famosa multiplicación de alimentos. Luego cruza el mar en la noche. Los que habían comido lo estaban buscando, que lo querían coronar rey, de hecho. Y se fueron a buscarlo porque Jesús les había dado alimento. Eh, y cuando le encuentran, comienzan a decir: ¿Cómo llegaste hasta acá? Y Jesús le dice: ustedes me están buscando no por el, ¿verdad? No por la palabra, no por nada de eso, sino porque ustedes comieron el pan y fueron saciados, y por eso es que me están buscando. Eh, pero yo les recomiendo que coman el alimento que viene de Dios, el verdadero pan, el verdadero alimento, la verdadera comida que viene de Dios. Esa es la que ustedes deberían estar buscando y estar comiendo, eh, haciendo referencia a su palabra, las palabras que Dios le daba. Y ellos le responden a Jesús lo que está allí en Juan 6:28, luego de que Jesús les recomienda que no busquen el pan físico, que no busquen solamente el sustento físico, que no busquen vivir de solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, básicamente. Y, y ellos le dicen a él: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Eso es Juan 6:28. Y dijéronle: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Miren qué interesante. Jesús los está exhortando a que reciban la palabra, los está exhortando a que se dejen alimentar por Dios, pero en lugar de ellos decir amén, que Dios nos alimente, queremos recibir ese alimento. Ellos, en lugar de dejar que Dios obre milagros en su vida, que Dios sea el que supla, que Dios sea el que dé y ellos los que reciban, de repente ellos están haciendo una pregunta que parte de una premisa de salvación por obras, que parte de pensar que el hombre puede obrar las obras de Dios. ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? ¿Qué tengo que hacer para hacer? ¿Qué tengo que obrar para obrar? ¿Qué tengo que hacer para hacer las obras de Dios? Y esta pregunta también sugiere que había una inconformidad, así como el joven rico, a pesar de que él pensaba que él no tenía necesidad de nada, que era rico, como dice el mensaje a la Odisea, y que no tenía necesidad de nada, que todo lo había guardado, que todo lo cumplía. Él pensaba que todo lo cumplía, realmente no cumplía nada, pero se sentía en la necesidad de ser salvo, sentía que algo le faltaba. Asimismo ellos, a pesar de que ellos creen, ¿verdad? Y manifiestan que no tienen necesidad de, de nada, y de hecho rechazan la invitación de Jesús de recibir la palabra. Ellos sienten que necesitan algo más, que algo les falta en su vida. Lo que pasa es que lo canalizan a través de las obras, a través de qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Por eso hacen la pregunta: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? No voy a dar todavía la respuesta de Jesús. Vamos a buscar en la Biblia, por lo menos en algunos versículos, donde se nos dice cómo son las obras de Dios. Hay muchos más, pero por motivos de tiempo vamos a limitarnos a solamente unos pocos. Deuteronomio 32, 3 y 4 nos dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Aquí se nos declara que la obra de Jehová es perfecta. Y luego esa obra que es perfecta es descrita como sus caminos siendo rectitud. Esa obra perfecta implica que Dios es un Dios de verdad,
Esa obra perfecta implica que en Él no hay ninguna iniquidad, que en Él no hay ninguna injusticia, sino que es justo y recto. Así que la obra de Jehová, las obras de Jehová son perfectas, son caminos de rectitud, son verdaderos, no hay mentira, no hay engaño, no hay ninguna iniquidad. Sus obras son todas justas y rectas, por eso es que son perfectas. Por lo tanto, la perfección de las obras de Dios son su justicia, su rectitud, su santidad. Así que los caminos, perdón, la obra del Señor son sus caminos rectos y justos. Es su verdad. Su proceder siempre es perfecto, su proceder siempre es recto, su proceder siempre es justo y siempre es verdadero. En Él no hay ninguna iniquidad. También leemos en Génesis 1:31, donde vemos que al final de la semana de la creación, ¿verdad? Justo antes de que terminara la semana, en los días que sí creó y que sí trabajó, dice en el sexto día, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que las cosas que Dios hace son buenas en gran manera. Lo que Dios hace es perfecto, es bueno. Así que podemos ver que las obras de Dios son perfectas, son buenas, son justas, son rectas. Y todo habla de lo mismo. Son diferentes palabras para describir la obra de Dios. Ahora, estas obras perfectas de Dios, todas han sido hechas y manifiestas por medio de su Hijo Jesucristo. Efesios 3:9 nos dice, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. No todas las versiones tienen esta última parte. Algunas versiones le han cortado la parte que dice por Jesucristo. El texto recibido, la Biblia, por ejemplo, la Biblia King James en inglés, la Biblia más antigua, digo más antigua refiriéndome a las Biblias que surgen a raíz de la Reforma Protestante, cerca de allá en el siglo XVI, contienen esta partícula. Biblias que se dejan llevar por otros manuscritos que no son parte del texto recibido, y de los miles de manuscritos que conforman el texto recibido, eh, no contienen esta partícula y son unos pocos nada más, y algunas Biblias se dejan llevar por esos manuscritos y por eso es que se lo han sacado, ¿verdad? Son paréntesis dentro del tema. Eh, pero esto también nos lo confirman otros versículos. Lo que pasa es que este es bien, bien claro y contundente. Dios creó todas las cosas por Jesús el Cristo. Pero también sabemos que Colosenses 1 del 15 en adelante nos habla esto mismo, nos testifica precisamente esto. Hebreos capítulo 1 del 2 en adelante, del 2 y 3 específicamente, nos hablan de que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. También en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Dios no ha hecho nada sin Cristo. No hay nada de lo que ha sido hecho por Dios que no haya sido hecho por Cristo. Es decir, Dios no ha hecho nada sin su Hijo. Es decir, todo lo ha hecho por medio de su Hijo. Todas las obras de Dios, todas las acciones de Dios han sido hechas en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. También en 1 Corintios 8:6 nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Este versículo nos presenta a Dios el Padre como el único Dios. Nos dice, solo hay un Dios, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas. Todas las cosas proceden de Él. Pero hay un Señor Jesucristo, que es el medio, el canal, el medio por el cual son todas las cosas. Así que juntando estos versículos vemos que todas las obras
de Dios que son buenas, perfectas, rectas, justas, han sido hechas y manifiestas por medio de Cristo Jesús. Es decir, las obras de Dios se han realizado por medio de su Hijo Jesús. Por eso Jesús decía que su Padre obra y Él obra juntamente con el Padre. Todo lo que Él ve hacer al Padre, eso hace Él juntamente con el Padre. El Padre le muestra y Él realiza, pero nosotros solamente vemos a Cristo, ¿no? Porque Él es la imagen del Dios invisible, Él quien manifiesta a, a Dios. Él vive para esto. Eh, de hecho, en Juan 14:10, Jesús dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Así que si Cristo hace las obras del Padre, pero el Padre en Cristo haciendo las obras. Así que vemos que las obras perfectas, justas, rectas, verdaderas de Dios, esa obra que es buena en gran manera, esas obras se han realizado siempre en Cristo Jesús o por medio de Cristo Jesús, pero es el Padre que mora en Cristo el que hace las obras. Y como hemos estado estudiando anteriormente, la justicia de Dios es su carácter, es su forma de ser, es su amor, es su misericordia. Esto lo hemos visto porque los mandamientos son justicia y los mandamientos se resumen en el amor y Dios es amor. Los mandamientos, la ley de Dios, su justicia, es amor. Es la manifestación de su carácter. Y todas las obras que él hace, no las hace desconectada de esto, sino que las hace en conformidad con ese carácter. Por eso sus obras son perfectas, justas, rectas, verdaderas. Ahora, ¿cómo son las obras del hombre? Porque recordemos que el punto de partida fue que le preguntaron a Jesús, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Nos hacemos la pregunta, ¿puede el hombre por sí mismo hacer las obras de Dios sin que sea Dios en él o Cristo en él haciendo las obras? O sea, si el Hijo mismo de Dios declara que Él nada hace de sí mismo, sino que el Padre que está en Él es que hace las obras, ¿cómo muchas veces pretendemos nosotros obrar las obras de Dios sin recibir a Dios? El problema de estas personas era que ellos no estaban recibiendo la verdadera palabra, la que Cristo le está recomendando que reciban, el verdadero pan del cielo, que son las palabras de Cristo, que son espíritu y son vida. Ellos están rechazando la vida eterna al rechazar las palabras de Cristo, pero quieren que Cristo les supla la vida pasajera por medio del alimento material, físico, el alimento que perece. Ellos tienen una necesidad de rectitud, pero esta rectitud, esta justicia, no puede elaborarse por sí misma en el hombre. Esta justicia tiene que ser recibida por el hombre. El hombre tiene que recibir esa palabra que es espíritu, que es vida, que es lo que Jesús dijo allí en el mismo capítulo, más adelante, hablando con ellos en el versículo 63. La carne para nada aprovecha. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, lo que aprovecha es lo espiritual, no lo carnal. El espíritu es el que da vida, el espíritu es el que trae la vida de Dios. Y el espíritu llega a tu vida y a mi vida cuando nosotros recibimos la palabra de Cristo, que es espíritu y es vida. Recibimos la vida de Dios, recibimos esa vida perfecta, recibimos esa vida recta, justa. Pero esto no lo puede fabricar el hombre porque las obras del hombre sin la justicia de Dios, las obras del hombre sin que Dios sea quien esté en el hombre haciendo las obras, son malas. Nos dice Romanos 3 del 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
El hombre que no recibe la palabra de Dios, el hombre que no recibe ese espíritu que trae la vida de Dios al hombre por medio de la recepción de la palabra, está desprovisto de justicia para poder obrar lo bueno. Y no es justo. Por eso dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No se puede hacer lo bueno, ni siquiera a una persona le sale a hacer lo bueno desprovisto de la justicia de Dios. Rechazando la justicia de Dios al rechazar su palabra. Ahora Cristo, como Él vive de la palabra que sale de la boca del Padre, Cristo que no hace nada de sí mismo, que solamente remite las palabras del Padre, que solamente deja que el Padre sea el que obre en Él, a Cristo se le llama el justo. En múltiples ocasiones en la Escritura encontramos que Cristo es el que es justo. Jesucristo el justo. Y hasta el soldado romano exclamó esto cuando Cristo entregó su vida en amor por la raza humana y Cristo fue declarado justo al dejarse crucificar, al negarse a sí mismo en la cruz, al tomar su cruz, fue declarado justo aún por un pagano. Tremendo, ¿no? Jesús le contestó a la pregunta, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios o para obrar las obras de Dios? Jesús le respondió Jesús y les dijo, versículo siguiente, el 29 de Juan 6, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y esto implica recibir sus palabras para que tengan vida. Recibir sus palabras para que tengan vida. La obra de Dios es que crean en Jesús, a quien Dios envió. Y dice que obra de Dios, porque es Dios el que pone tanto el querer como el hacer. Es Dios el que con su espíritu y con su palabra, al venir su palabra, trae fe para que el hombre crea y para que el hombre reciba esa palabra. Es Dios el que pone en el hombre el recibir esa palabra. Es la obra de Dios el hacer que el hombre reciba esa palabra. Ahora, el hombre sí puede eh, resistirse a esa obra de Dios. Y una de las formas en que el hombre se resiste a esa obra de Dios es queriendo hacerla él mismo, en lugar de dejar a Dios hacerla por él. En Hechos 16, 30 y 31 leemos, y sacándolo fuera les dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vemos el hombre sintiendo la necesidad de ser salvo. El hombre se siente perdido y pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nuevamente se le dijo, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros creemos en Jesús, le creemos a Él y recibimos toda palabra que Él nos remite y esa palabra procede del Padre como Cristo bien reveló, que las palabras no las habla de sí mismo, sino que el Padre que está en Él es el que habla, el que hace la obra, el que hace todo. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿de qué nos salva la palabra de Dios? ¿De qué nos salva el creerle a Jesús, el recibir su palabra? ¿De qué nos salva el creer a Jesús? Porque se le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Acaso esto una transacción de que, porque dices que crees, ahora yo te salvo? Si no dices que crees, no te salvo. ¿O acaso esto es un proceso real donde el creer trae la justicia de Dios a nuestra vida y somos salvos de nuestra injusticia y de nuestro pecado? En Mateo 1:21 nos dice claramente de qué es que necesitamos ser salvos. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Jehová es salvación, la salvación de Jehová salvará al pueblo de sus pecados. Cristo es quien nos salva de nuestros pecados. ¿Cómo? Viniendo a nosotros. Cuando nosotros recibimos su palabra, recibimos su espíritu y su vida, y esa vida nos salva, nos limpia, esa vida justa
porque es la vida de Cristo, es la vida de Dios, porque Cristo, el Padre mora en Cristo, Cristo recibe la vida de Dios, Cristo recibe a su Padre Dios, la justicia de Dios, Cristo por la fe recibe y vive de toda palabra que sale de la boca de su Padre, y al Cristo tener al Padre morando en sí, nos promete que si nosotros le recibimos a Él, recibimos también a aquel que le envió a Él y seremos santificados por su presencia en nuestra vida. En 1 Tesalonicenses 2:13 nos dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Dios puede obrar en aquellos que creen su palabra. ¿Cómo? Porque su palabra, al creerla, al recibirla, al atesorarla, trae consigo la presencia de Dios a nuestra vida y Dios es quien comienza a hacer en nosotros la obra así como en Cristo se manifestó. Santiago 1:21 nos dice, por lo cual dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salva vuestras almas. Nuestras vidas pueden ser salvas del pecado, pueden ser salvas nuestras almas, nuestras vidas, si nosotros recibimos la palabra. Y en Juan 14:23 Jesús respondió y dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Cuando nosotros somos movidos por el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y tenemos ahora amor, el amor es despertado por el amor, guardamos la palabra y al guardar la palabra nos dice que Cristo y el Padre vendrán a hacer morada con nosotros. Su vida viene a nosotros. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Esa vida viene a nosotros. Y podemos decir, como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que vemos cómo por medio de la fe, que es la recepción de la palabra, el creer esa palabra, el recibirla, Cristo viene a morar a nuestros corazones, porque su vida no es impartida, no es dada. Efesios 3:17 al 19 nos dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando por medio de la fe, es decir, por medio de la recepción de la palabra, recibimos a Cristo, Cristo viene a habitar en nosotros, viene a morar en nosotros, somos llenos de toda la plenitud de Dios, porque en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Nos lo dice Colosenses capítulo 1:19 y el capítulo 2, eh, versículo 9. El capítulo 2, versículo 9 nos dice que en Cristo habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. Y nos dice en el 1:19 de Colosenses que al Padre le plació que esta plenitud habitase en Cristo. Así que como Dios y la plenitud de Dios mora en Cristo, y por la fe nosotros recibimos a Cristo, al recibir a Cristo estamos recibiendo la plenitud de la divinidad, estamos recibiendo la vida de Dios. Y esta vida perfecta, esta vida justa, esta vida que es amor, al tener a Cristo morando en el corazón, Cristo obrará lo que siempre ha obrado, las obras de Dios. Pero realmente será Dios en Cristo haciendo esta obra porque Dios y su justicia, la vida de Dios es lo que se manifiesta siempre en la vida del Hijo de Dios. Nos dice Colosenses 1:27 y 28, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Así que el misterio de Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, la esperanza del carácter de Dios, la esperanza de revelar las obras de Dios en nuestra vida, o que se revelen las obras de Dios en nuestra vida, sus obras justas, que se revele su justicia en nuestra vida, que se revele su amor en nuestra vida. Esa esperanza es únicamente posible si Cristo mora en nosotros, Cristo en vosotros. Y eso es anunciado y dice, amonestado y enseñando a los hombres con toda sabiduría, con el propósito de que todo hombre llegue a ser perfecto en Cristo Jesús. Si Cristo es en nosotros, llegamos a ser perfectos al Cristo estar en nosotros y nosotros en Cristo. Y se cumple esa esperanza de gloria, de revelar la gloria, la perfección de las obras de Dios, pero no nosotros obrando, sino Cristo que mora en nosotros, Él haciendo nuestras obras, pero a la vez sabemos que es el Padre el que va morando en Cristo. Por eso Cristo en su oración en Juan 17 decía, oh Dios, tú en mí y yo en ellos, para que sean uno como tú y yo somos uno, para que se obren unidad, para que sean solamente unas obras, para que sea solamente una justicia, para que sea solamente un espíritu lo que mueva siempre nuestras vidas, la vida del Padre manifestándose en nosotros. Romanos 14:23 nos dice, el que hace diferencia, si comiere, es condenado porque no comió por fe, porque todo lo que no es de fe es pecado. Y aquí cortamos un poco con la línea que veníamos trayendo. Y digo que cortamos un poco porque hay un contraste. Estábamos viendo cómo al recibir la palabra, recibimos la presencia de Cristo y Cristo realiza sus obras, que son las obras del Padre, que es el Padre obrando en Cristo. Cristo hace esto en nosotros. Y ¿verdad? Esto ocurre cuando por fe recibimos la palabra. Pero la palabra no se recibe una vez y ya. Yo puedo recibir hoy la palabra, pero luego entrar en incredulidad, luego abandonarla, luego vivir contrario a esa palabra que digo afirmar, que digo creer. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué cuando Dios nos revela estas cosas hermosas y estamos un tiempo expuestos a su palabra, nos parece la vida maravillosa y nos sentimos rodeados de una atmósfera santa y movidos por el amor de Dios? Sin embargo, al continuar nuestras vidas diarias, de repente el pecado se manifiesta en nuestra vida. ¿Qué pasó? Romanos 14:23 nos dice, todo lo que no es de fe es pecado. Es decir, el pecado se manifiesta cuando actuamos no por fe, cuando no se vive por fe. Toda acción que no sea realizada por fe, que no sea el resultado de recibir la palabra, se ha de manifestar lo que está en nosotros naturalmente, el pecado. En Romanos 1:17 dice, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. La justicia de Dios se descubre de fe en fe. Esto habla acerca de un proceso de recibir constantemente de esa justicia. Fe no es solamente haber creído en algún momento y ya. Fe es constantemente recibir la justicia de Dios. Es constantemente recibir esa palabra que es espíritu y que es vida. Es constantemente recibir la vida de Dios. Así como nosotros vivimos de respiración en respiración, y si dejamos de respirar morimos, espiritualmente también morimos. Si dejamos de vivir de fe en fe, de recepción de la palabra en recepción de la palabra. Si olvidamos la palabra, si la echamos fuera, si nos distraemos con cualquier otra cosa que se convierte en un distractor, ¿verdad? Hay tantas cosas en este mundo que nos pueden distraer de la recepción de la palabra. Tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro dijo, da la palabra y di que yo camine.
sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro creyó esa palabra y comenzó a caminar sobre el mar. Y se hundió cuando rechazó esa palabra. Se hundió cuando se distrajo mirando las cosas a su alrededor, cuando se miró a sí mismo, cuando vio lo que estaba haciendo, cuando miró a ver cómo lo miraban los demás, cuando vio la tormenta, las olas, lo que lo rodeaba, y dejó de meditar en esa palabra y de creerla. Ahí fue que se hundió. Pero el Señor muy misericordiosamente, tan pronto Pedro vio que se hundía, clamó para que el Señor lo salvara y el Señor extendió su brazo y lo levantó. Y le dijo que había dudado. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que hubo incredulidad. Él soltó esa palabra. Él la creyó, pero luego la soltó. Y por eso es que pecamos, porque soltamos la palabra, porque la dudamos. Pero ¿qué nos hace dudarla? El olvidarnos de ella, distraídos por, por múltiples cosas que no voy a entrar en, en mencionar específicamente. Ahora te recomiendo y, y, y es mi oración que cada uno de ustedes, así como yo también, vayamos todos en oración a Dios y le presentemos en oración, Padre, ¿qué cosas me están distrayendo de ti? ¿Qué cosas nublan y eliminan de mi mente la palabra de Cristo de tal forma que yo la dudo y por eso caigo? Porque todo lo que no es de fe es pecado y el pecado se manifiesta cuando hay pérdida de fe. Entonces debe haber algo que me está haciendo, que me está impidiendo vivir continuamente de recibir la palabra, de recepción de la palabra en recepción de la palabra, de fe en fe. Orémosle al Señor y pidámosle. Él nos va a mostrar todos esos distractores que el enemigo ha diseñado para alejarnos de Dios. El Salmo 119, 97 nos dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuando verdaderamente amamos la ley del Señor, vamos a estar meditando en ella todo el día. Sí, todo el día. Todo el día es ella mi meditación. Pero es que hay que realizar cosas, hay que estar haciendo otras cosas, uno no puede estar pensando, eso muchas veces son engaños del enemigo. Mientras realizamos las tareas diarias, podemos estar meditando todo el día en la palabra de Dios, de fe en fe, de recepción de la palabra en recepción de la palabra. Tal vez no podemos estar todo el día con una Biblia abierta, pero si nosotros dejamos que Dios nos hable, y eso es lo primero que hacemos al día, la primera obra, la obra de Dios, que es que creer, eh, creer a quien Él envió, ¿verdad? A Cristo, creerle a Cristo, buscar lo que Cristo nos quiere revelar en su palabra, creerle a Él. Si hacemos de esa nuestra primera obra y nuestra única obra, y que realmente entendemos que es Dios haciendo esa obra en nosotros, aún el creer y aún atrayéndonos a Él para buscarle y para recibir esa palabra atesorada, recibida en el corazón y meditada todo el día, esa misma palabra nos ha de guardar del pecado. Por eso en Proverbios 7, que les recomiendo que lo lean, no lo vamos a leer ahora, nos habla acerca de recibir la ley de Dios, recibir esa palabra, meditar en ella, atesorarla, que sea grabada en el corazón y esa palabra te ha de guardar del pecado. Salmos 1, versos 1 y 2 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Realmente estos versos nos dicen que cuando
la palabra de Dios, la ley de Dios es nuestra delicia y meditamos en ella día y noche, no nos vamos no vamos a andar en consejo de malos, ni vamos a estar en los caminos de los pecadores, ni en silla de escarnecedores nos vamos a sentar. Por eso dice antes. Eso no ocurre debido a que se recibe esa palabra, esa ley, ese mandamiento que es vida eterna y es nuestra delicia y meditamos día y noche en ella. Yo no sé qué es lo que impide tu vida, o sea, qué te impide a ti en tu vida que puedas meditar día y noche en la palabra de Dios, en sus principios. Pero hay muchas cosas que estamos eligiendo en lugar de la palabra de Dios, que toman el lugar de esa palabra y por lo tanto esa palabra no nos puede guardar del pecado, de nuestro pecado. Pero si nosotros vivimos de fe en fe, de recepción de la palabra en recepción de la palabra, la promesa de que esa palabra nos ha de guardar porque esa palabra es espíritu y es vida, esa palabra trae la presencia de Dios y de Cristo a nuestra vida. En nosotros se ha de manifestar las obras de Dios. Las obras justas de Dios, Dios las hará en nosotros si nosotros recibimos a su Hijo al recibir sus palabras. Si recibimos a Cristo, recibimos al Padre, recibimos la vida. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Si recibimos a Cristo por medio de su palabra, Dios podrá obrar en nosotros sus obras justas, perfectas y rectas.